Hola amigos, muy buenas noches. Desde Santiago de Chile te mando un fuerte abrazo, siendo por acá las 11:20. Y bueno, vamos a hablar hoy, parte la segunda semana. Estamos en la segunda semana de las 21 leyes irrefutables de liderazgo. Y como vamos una semana, una ley, esta semana damos inicio a la ley de la influencia. Una ley que es fabulosa. ¿Por qué? Porque en lo personal Mira, el solo hecho de estudiarlo, algo ya te había comentado, que todo lo que estamos haciendo en pos de hacer estas transmisiones en vivo, me ha permitido aprender mucho referente a las leyes. Y eso que estamos recién en la segunda ley. Recién en la segunda. Y yo, mira, créeme que he aprendido montones. ¿Ya? Montones, montones. Y tan solo estamos en el primer día de la ley de la influencia y yo ya me he llevado lecciones que he empezado a analizar y a tomar en mucha consideración en referencia a mi liderazgo. Y pues una invitación es de que, tal cual como te había mencionado la primera vez, vamos a estar hablando durante estas 21 semanas, ya nos quedan 20, referente a las leyes irrefutables del liderazgo, y la tarea es simplemente tomar estos principios, tomar esta información, hacerlas parte de tu vida y comenzar a aplicar y contarme cómo te va. En lo personal, te dije también de que iba a ser fiel reflejo de cada una de las cosas que te estoy contando, cada una de las actividades, de las reflexiones, de las palabras que te digo de cómo tú puedes sacarle provecho a esta ley, yo también lo estoy aplicando. Y por eso es de que también me permito transmitirte esta información de esta manera. Y bueno, para dar inicio, el tema del día de hoy, que es el día número 1 de esta semana, pues vamos a hablar del impacto que tiene el liderazgo cuando tu influencia crece. En sí, el tema lo dice el título de esta transmisión, que es: el impacto del liderazgo crece a medida que aumenta tu influencia. Y cuando John Maxwell habla de influencia y habla de la ley de la influencia, dice de que liderazgo es influencia, nada más y nada menos. Y la clave de esta ley es entender de que tu liderazgo es efectivo y es eficaz cuando logras o cuando eres capaz de hacer que la gente te siga o que la gente haga cosas que idealmente o naturalmente no haría a menos de que haya alguien que esté guiando ese camino. Por ejemplo, tomar una decisión, seguir a una persona y tú decir por qué la gente lo sigue a él y no sigue a esta otra persona. Eso es influencia. Y bueno, este tema lo vamos a revisar y lo vamos a dividir en 5 puntos, ¿ya? 5 puntos, entendiendo que vamos a hablar de cómo hacer que nuestro nivel de influencia aumente para que aumente nuestro liderazgo. Y bueno, el primer punto, punto número 1, liderazgo es influencia. Tal cual, John Maxwell lo explica en sus libros, liderazgo es influencia, nada más y nada menos. ¿Por qué? Porque a veces uno tiene la confusión de que uno es líder porque está en cierta posición, pero a veces el hecho que tú tengas la posición, que tengas el título, que tengas el cargo, lo único que te da eso, te da tiempo, ¿ya? Por ejemplo, algo que tú lo puedes ver muy comúnmente de que hay veces de que el jefe no necesariamente es el líder y el líder se encuentra abajo dentro de sus subordinados. Y tú dices, bueno, ¿y por qué uno de los subordinados sí es el líder? Si es el que mueve a la gente, si es el que genera acción y no el jefe que está inmediatamente arriba. Porque el liderazgo en sí es influencia, quien influye en gente, no necesariamente la posición. Por ejemplo, es muy común también ver en las salas de clases, el profesor tiene una posición de liderazgo, como se dice, por posición, porque es el profesor, mas no es el líder de la sala. Tú puedes ver claramente cuando llegas ahí quién es el alumno líder, quién es el que mueve todo eso. Liderazgo es influencia. Quien influye en gente está generando liderazgo. Ahora, si John Maxwell lo dice, si tú sales a dar un paseo y no hay nadie, perdón, si tú caminas y te dices líder y nadie te sigue, solo estás dando un paseo. Por lo que
La clave principal de este primer punto es que si liderazgo es influencia y no estás influyendo en nadie, no estás generando liderazgo. El segundo punto es, los líderes no tienen influencia en todos los ámbitos. O sea, los líderes no necesariamente por tener influencia en un área significa que van a tener influencia en todas las áreas. Lo podemos ver claramente en ejemplos, no sé, muy comunes de personas que dentro de una agrupación o dentro de un grupo social son reconocidos como líderes. Pero los sacas de ese grupo e inmediatamente su liderazgo se ve reducido o simplemente la gente ya no les reconoce como líder, como normalmente se le había reconocido. Lo podemos encontrar en muchos aspectos, muchos aspectos. Por lo que uno siempre tiene que tener claro que si uno lidera en algún área, no necesariamente significa que vas a liderar en la otra. Por lo que tienes que trabajar tu liderazgo para poder llegar allá y convertirte en una persona que influya y lidere dentro de esa nueva organización. John Maxwell cuenta un ejemplo que tú sabes de que John Maxwell, y si no lo sabes te invito a que lo investigues. John Maxwell, quien escribió este libro, es pastor y ha hablado de liderazgo muchos años. Y John Maxwell cuenta que cuando él era joven, le asignaron por primera vez una iglesia. Y resulta de que él al llegar a esa iglesia, llegó con el título, llegó con el reconocimiento, llegó con el estandarte de que era el pastor de esa iglesia, pero al llegar ahí se dio cuenta que él no era el que lideraba, sino que el que efectivamente lideraba esa iglesia era un granjero. Por lo que él dijo, la clave para poder liderar esta iglesia es primero influir en el granjero. Y esa es la función que hace un líder para poder introducirse dentro de una nueva organización. Tercer punto, ¿la influencia es positiva o es negativa? Lástima, o sea, no es de que tú porque seas un líder siempre vas a ser positivo y si tienes influencia siempre va a ser positiva. No es así. La influencia es positiva o es negativa. Por ejemplo, tú puedes tener la razón de algo e ir en pos de eso, pero tomaste una mala decisión y generaste todo un movimiento en una organización que irónicamente les perjudica a la organización. Por lo que cuando uno ya tiene cierto nivel de eficacia en su liderazgo, cada vez es más responsable de las decisiones que toma. Y este es el quinto punto, estoy mezclando este punto, pero en sí, cuando uno dice, bueno, si la influencia es positiva o es negativa, ¿cómo yo puedo saberlo? ¿Cómo puedo entenderlo? En sí, si tú ya generas influencia, ya tienes gente que te está siguiendo, lo que tú tienes que hacer es tomar decisiones pensando en tu gente. Porque la gente te está siguiendo por algo. Está confiando en ti, está poniendo literalmente su visión por sobre la tuya. O sea, está diciendo, tú sé mis ojos, vamos caminando, sigamos adelante. Por lo que hay líderes que influyen positivo y líderes que influyen negativamente. Lo hemos visto a lo largo de la historia. Tenemos un caso, si hablamos de liderazgo negativo, tenemos un caso de alguien que revolucionó toda una nación, el señor Hitler. ¿Lo han escuchado? Él, de que tenía liderazgo, lo tenía, de que tenía influencia, la tenía. Ahora, ¿cómo la utilizó? Conocemos la historia. Pero también tenemos un caso de liderazgo más actual, que es, por ejemplo, el caso del señor Obama. Él tiene un liderazgo, tiene una influencia tremenda. Cuando él habla, la gente se calla. O sea, tiene un gran nivel de liderazgo. Y se está ahora saliendo de su cargo presidencial literalmente con el amor de todo el pueblo. ¿Y qué genera eso? Se nota de que su influencia, su liderazgo fue positivo. Cuarto punto, los buenos líderes, ojo con esto, los buenos líderes utilizan su influencia para agregar valor a las personas. Y esto va muy ligado al punto anterior, al tercero, y muy ligado al quinto. El buen líder utiliza su influencia para agregar valor a las personas. O sea, para hacer que las personas sean mejores,
sumarles en su proceso de vida, en su proceso de liderazgo, en el proceso que están viviendo. O sea, tú como líder tienes que preocuparte de sumar valor, agregar valor, hacer que la gente, después de irse, después de estar contigo, nunca se vaya como llegó, sino que se vaya mejor. Y el quinto punto es que junto con la influencia viene la responsabilidad. ¿Han escuchado esta frase de Spider-Man? Muy conocida, que dice: un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Es literal. O sea, la influencia y el liderazgo es un gran poder. Si tú tienes el don de liderar, si ya eres un líder innato, tienes que utilizarlo de la manera de que tú puedas decir: estoy utilizando este poder, pero soy consciente de la responsabilidad que significa tenerlo, que significa utilizarlo. Y bueno, algo que es muy clave es que influir es una opción. O sea, influir es opcional. Hay mucha gente de que intenta liderar, intenta influir, intenta generar un cambio en una organización y no lo logra y se rinde y no lo vuelve a intentar. La invitación es a que siempre busques y siempre tomes la opción de liderar. ¿Por qué? Cada vez que tú la tomes, aun cuando no la logres, tú vas aprendiendo, vas mejorando y tu nivel de eficacia, de influencia va aumentando. Y bueno, este fue el tema del primer día, día lunes. Recuerda que la metodología es de lunes a jueves vamos a hablar temas referente a la ley. Y el día viernes vamos a hablar de cómo darle vida a la ley. Los horarios de la transmisión van a ser a esta hora. Me ha gustado bastante este horario. Siento de que puedo conectar mejor con ustedes. Ahora, si quieren, los puedo hacer en la mañana, no hay ningún problema. En sí, estoy gustoso de poder compartir esta información con cada una de las personas que ve esto en vivo y que aparte lo ve en la página de Facebook. Y pues obviamente siempre mi intención va a ser sumarles. Por lo que no me quiero despedir sin antes dejarle el pensamiento de reflexión del día de hoy, que es: ¿qué estás haciendo tú? ¿Qué estás haciendo tú para aumentar tu influencia? O sea, ¿qué estás haciendo tú hoy para hacer que tu liderazgo sea mucho más influyente? Piénsalo, medítalo, trabaja contigo, pregúntate: ¿qué es lo que estoy haciendo yo para poder ser más influyente? Y espero verte el día de mañana. Vamos a estar por este mismo canal, aproximadamente a esta hora, 23 horas de Chile, 21 horas Centroamérica, Perú, México y de todos los lados donde me están viendo. Así que les mando un fuerte abrazo, un beso, nos vemos el día de mañana. Chao.